Existe un jugador que conoces perfectamente. Aparece en los momentos más inesperados. En aquella pachanga de un martes por la tarde donde no había nada en juego. En aquel entrenamiento donde el preparador llegó tarde y estuvisteis media hora jugando solos. En aquel callejón o aquel patio o aquel solar donde de niño pasabas horas con el balón sin que nadie te mirara. En esos momentos ese jugador aparece sin que lo llames, sin esfuerzo, sin la tensión que normalmente acompaña a los partidos donde algo importa de verdad. Y lo que ese jugador hace cuando nadie te juzga, te sorprende incluso a ti. Cosas que en el partido oficial no intentarías. Decisiones que en el partido oficial calcularías demasiado antes de tomar. Una libertad de movimiento y de invención que en el partido oficial se contiene sin que puedas explicar exactamente por qué. Y en algún lugar dentro de ti, desde hace tiempo, hay una pregunta que no terminas de hacerte en voz alta, porque la respuesta da un poco de vértigo. ¿Y si ese jugador es el real? ¿Y si la versión que aparece cuando nadie te juzga no es la versión excepcional, sino la versión natural? ¿Y si lo que muestras en el partido oficial no es lo que realmente eres, sino lo que tu cerebro ha aprendido a mostrar cuando siente que está siendo evaluado? Hoy vamos a responder esa pregunta. Con precisión, con neurociencia real, y con algo que quizás no esperabas escuchar, pero que cuando lo escuches, vas a reconocer inmediatamente como una verdad que ya sabías, sin saber que la sabías. Hay un experimento que los psicólogos del desarrollo han replicado en diferentes formas con niños de distintas edades y culturas, y que produce siempre el mismo resultado inquietante. Tomas a un niño que disfruta genuinamente de dibujar. Lo ves dibujar de manera espontánea, libre, sin que nadie se lo pida, simplemente porque le gusta. Luego introduces una recompensa. Le dices que si dibuja, recibirá un premio, un certificado, un reconocimiento, cualquier señal tangible de evaluación y aprobación externa. Durante un tiempo el niño dibuja más. Pero algo empieza a cambiar. Y cuando quitamos la recompensa y dejamos al niño de nuevo sin ninguna evaluación externa, algo sorprendente ocurre. Dibuja menos que antes, con menos espontaneidad, con menos disfrute. La recompensa, la evaluación externa, el juicio de los demás, no solo no mejoró su relación con el dibujo, la dañó. Ese fenómeno tiene un nombre en psicología. Se llama efecto de sobrejustificación. Y lo que produce es exactamente lo que suena. Cuando introducimos una justificación externa para una actividad que ya tenía su propia motivación interna, la motivación interna se debilita. El cerebro aprende a hacer esa actividad para la recompensa externa, para la aprobación, para el juicio, en lugar de hacerla desde el impulso natural que la generaba. Y en el fútbol, ese mecanismo opera de manera tan profunda y tan temprana que la mayoría de los jugadores ni saben que está funcionando. El niño que empieza a jugar al fútbol en el patio lo hace desde un impulso completamente interno. No hay evaluación, no hay consecuencias, no hay nadie midiendo si el regate salió bien o si la conducción fue correcta. Hay un balón, hay un espacio, y hay la satisfacción pura de hacer que el balón vaya donde quieres que vaya. En ese contexto, el cerebro aprende el fútbol en su estado más natural, sin inhibición, sin autocensura, probando cosas que probablemente van a fallar simplemente para ver qué pasa cuando las prueba. Y entonces algo cambia. Llega el primer entrenamiento organizado, el primer partido con resultado, el primer entrenador que evalúa, el primer compañero que juzga, el primer error que produce una reacción externa que duele, y el cerebro, que es un sistema de aprendizaje brutalmente eficiente, toma nota. Empieza a construir un modelo de qué tipo de fútbol produce aprobación y qué tipo de fútbol produce crítica, qué tipo de decisiones son seguras y cuáles son arriesgadas en términos de consecuencias sociales, qué versión de ti mismo en el campo es aceptada y qué versión es cuestionada. Y poco a poco, sin que nadie lo decida conscientemente, el fútbol que juegas en los contextos de evaluación empieza a alejarse del fútbol que juegas cuando nadie te juzga. El cerebro optimiza no para el juego,
sino para la aprobación. No para el rendimiento, sino para la seguridad social. Eso no es debilidad. Es inteligencia adaptativa. El cerebro hace exactamente lo que está diseñado para hacer, aprender del entorno y ajustar el comportamiento para maximizar la aceptación social y minimizar el rechazo. El problema es que en el proceso de esa optimización, el jugador real, el que apareció en el patio cuando no había nadie mirando, empieza a ser cada vez más raro de ver, cada vez más reservado para los contextos donde la evaluación no está presente. Existe en neurociencia un concepto que se llama self-monitoring, automonitorización, que mide hasta qué punto una persona ajusta su comportamiento en función de las señales que recibe del entorno social. Las personas con alto self-monitoring son muy sensibles a las señales de aprobación y desaprobación y ajustan su comportamiento de manera casi automática para maximizar la primera y minimizar la segunda. En los contextos sociales ordinarios, un nivel moderado de self-monitoring es adaptativo. Te ayuda a comportarte de manera apropiada en diferentes situaciones, a leer el entorno, a no hacer cosas que sean innecesariamente dañinas para tus relaciones. Pero en el rendimiento deportivo, el self-monitoring elevado es uno de los principales enemigos del rendimiento real, porque introduce exactamente el tipo de procesamiento consciente y de vigilancia social que degrada la fluidez de la ejecución automatizada. El jugador con alto self-monitoring en el campo no solo juega al fútbol mientras simultáneamente monitorea cómo está siendo percibido jugando al fútbol. Y esa segunda tarea, invisible desde fuera pero enormemente costosa en términos de recursos cognitivos, roba exactamente la capacidad de procesamiento que necesitaría para jugar al nivel que es capaz de jugar. El resultado es el jugador que cuando nadie le juzga es otro. Porque cuando nadie le juzga, el self-monitoring se desactiva. Y todos los recursos que estaban siendo consumidos en monitorear la evaluación externa vuelven a estar disponibles para el juego. Eso que sientes como libertad cuando nadie te mira no es libertad emocional. Es disponibilidad cognitiva completa. Todos tus recursos disponibles para el fútbol y ninguno consumido en gestionar lo que los demás piensan de ti mientras juegas. Para un momento, lo que acabas de entender sobre el self-monitoring y el efecto de sobrejustificación explica algo que probablemente llevas años sintiéndolo sin poder nombrarlo. El jugador que aparece cuando nadie te juzga no es una versión mejor de ti que solo existe en condiciones especiales. Es simplemente tú, con todos tus recursos disponibles. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación es lo más importante que vas a escuchar en este video. La diferencia entre saber esto y saber qué hacer con esto. Hay una historia que existe en los márgenes del fútbol formativo. No en los titulares, no en los libros de táctica, no en las ruedas de prensa. En los vestuarios de las academias, en las conversaciones entre jugadores que se conocen de verdad, en los años donde los que después fueron grandes todavía estaban encontrando quiénes eran. Existía un jugador extremadamente talentoso en una academia de un club de primera división. Todos lo sabían. Los entrenadores lo sabían. Sus compañeros lo sabían. Y él lo sabía, que es lo más importante. Pero había algo que no cuadraba. En los partidos de selección, en los partidos donde los ojeadores estaban en la grada, en los partidos donde más importaba demostrar lo que era capaz de hacer, algo se contenía. No desaparecía del todo. Pero el jugador que sus compañeros veían cada día en los entrenamientos no era completamente el mismo que aparecía cuando las circunstancias añadían peso. Lo que se cuenta sobre él entre quienes lo conocieron en esa época es que durante un periodo tuvo un compañero de habitación en la residencia de la academia, que era exactamente lo opuesto en ese sentido. Un jugador con menos talento objetivo, pero con una capacidad aparentemente ilimitada para rendir igual independientemente del contexto. No mejor en los partidos importantes, exactamente igual, con la misma fluidez, la misma decisión, el mismo nivel de riesgo asumido. Y existe una conversación que los que estuvieron cerca dicen que fue decisiva,
donde ese compañero le explicó algo que suena casi infantil, pero que resulta ser una de las verdades más profundas del rendimiento bajo presión. Le dijo: «Yo no sé quién está mirando. No miro a la grada. No sé si hay ojeadores o no los hay. Solo sé dónde está el balón». No es ingenuidad. Es una estrategia atencional que ese jugador había desarrollado de manera intuitiva y que reducía su self-monitoring a niveles que le permitían operar con todos sus recursos disponibles, independientemente del contexto. Si esto es cierto, y la trayectoria posterior de ambos jugadores sugiere que algo cambió en el primero después de esa época, lo que esa conversación produjo no fue un cambio técnico ni táctico. Fue una recalibración de dónde ponía la atención cuando el contexto de evaluación elevaba el self-monitoring. El jugador que aprendió a no saber quién estaba mirando porque solo sabía dónde estaba el balón, eventualmente encontró una versión más consistente de sí mismo en los contextos de mayor presión. No perfecta, más consistente. Y en el fútbol, la consistencia vale más que los destellos. Ahora quiero que hagas algo muy específico. Piensa en el último momento donde ese jugador apareció, el que no se contiene, el que toma la decisión antes de calcular las consecuencias, el que está en el juego completamente y no en lo que los demás piensan del juego. ¿Cuándo fue? ¿Cómo era el contexto? ¿Qué había de diferente en ese momento respecto a los partidos donde ese jugador no aparece completamente? La respuesta a esa pregunta es el mapa de tu self-monitoring. Te va a decir exactamente qué condiciones activan la automonitorización que roba tus recursos y qué condiciones la desactivan. Y con ese mapa, puedes empezar a trabajar. 3 herramientas concretas, las que de verdad cambian algo real. La primera es lo que vamos a llamar el foco ciego deliberado. El self-monitoring se activa cuando el cerebro procesa señales sociales del entorno, cuando escanea la grada, cuando detecta la presencia del entrenador mirando, cuando registra la reacción de los compañeros después de un error. Para reducir el self-monitoring, necesitas reducir deliberadamente el procesamiento de esas señales sociales. No ignorarlas con fuerza de voluntad. Eso no funciona. Desplazar la atención a algo que compite directamente con ellas. La técnica concreta. En los momentos donde notes que parte de tu atención se dirige hacia cómo te están evaluando, lleva la atención inmediatamente a una sola cosa sensorial y específica dentro del juego. No al juego en abstracto, a algo concreto. El movimiento de las caderas del rival, la posición de los pies de tu compañero, el sonido del balón en el césped, cualquier detalle sensorial específico del juego que requiera atención real para ser procesado. Eso compite directamente con el self-monitoring por los mismos recursos atencionales. Y como el foco en el detalle del juego es concreto y el self-monitoring es abstracto, el primero gana. La segunda herramienta es la recuperación del jugador del patio. Antes del próximo partido oficial en el calentamiento, hay un momento específico donde quiero que hagas algo inusual. Cierra los ojos 10 segundos y vuelve al patio, al solar, al callejón, a donde fuera que de niño jugabas solo o con amigos sin que nadie te evaluara. No como nostalgia, como activación de estado. Tu cerebro tiene esa memoria. El estado neurológico de jugar sin evaluación existe en tu sistema nervioso como un patrón que puede ser activado deliberadamente. Y cuando lo activas en los segundos previos al partido, no eliminas la presión, pero sí introduces en el sistema información de que ese estado es accesible. La tercera herramienta es la más difícil y la más transformadora. Se llama desvalorar el juicio sin desconectarte del juego. El self-monitoring elevado tiene una causa fundamental. El juicio externo importa demasiado. No porque sea superficial, sino porque en algún momento aprendiste que la aprobación de los demás en el contexto del fútbol tenía consecuencias reales. El puesto en el equipo, la relación con el entrenador, el lugar en el grupo. Eso era verdad. Quizás sigue siendo verdad en alguna medida, pero hay algo que también es verdad y que tu cerebro necesita procesar completamente.
El juicio de los demás durante el partido no cambia lo que eres capaz de hacer, solo cambia lo que haces cuando lo procesas en tiempo real mientras juegas. El jugador que aparece cuando nadie te juzga no es mejor que el jugador que eres capaz de ser cuando hay evaluación. Es exactamente el mismo. La diferencia no está en el talento. Está en cuántos recursos cognitivos están disponibles para el juego y cuántos están siendo consumidos en gestionar la percepción de los demás. Cuando eso se convierte en una verdad que no solo sabes sino que sientes como verdad, el self-monitoring empieza a ceder, no porque el juicio deje de existir, porque deja de ser más importante que el juego. Cierra los ojos si puedes. Quiero que encuentres a ese jugador. No lo busques en el futuro. Está ahora mismo en ti. Está ahí exactamente igual que estaba en el patio cuando tenías 8 años, y el balón obedecía porque no había nada que demostrar. Ese jugador no desapareció. No se perdió en algún partido. No fue sustituido por una versión inferior. Sigue siendo tú. Solo que tu cerebro, con toda su inteligencia y toda su eficiencia, aprendió a guardarlo para los momentos donde parece seguro mostrarlo. Hoy le das una instrucción nueva. No hace falta esperar a que nadie deje de mirar. No hace falta un contexto especial donde la evaluación no esté presente. El jugador que aparece cuando nadie te juzga puede aparecer aquí, ahora, en el partido del sábado, porque lo que lo libera no es la ausencia de miradas, es la decisión de que las miradas ya no son más importantes que el juego. Eso no se decide una vez y ya está. Se decide partido a partido, jugada a jugada, en cada momento donde el self-monitoring intenta reclamar recursos que pertenecen al fútbol, pero empieza con una decisión, la de que el jugador que llevas años siendo cuando nadie te juzga merece aparecer también cuando todos te están mirando, porque ese jugador, ese que aparece en el patio y en la pachanga y en los entrenamientos libres, es el jugador real. Siempre lo fue. Si conoces a alguien que en las pachangas es intocable y en los partidos se contiene sin entender por qué, mándale este video, no como una señal de que algo falla en él, como la explicación más honesta que va a recibir nunca sobre la diferencia entre el jugador que muestra y el jugador que es.